encabezado, deberes conyugales. Lo invito a que me acompañe en Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Cuando esté ahí me dice amén. Amén. Dice Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Deberes conyugales como encabezado. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí nos vamos a detener. Una parte de la escritura, ¿verdad? Muy interesante, que como esposos, como esposas, ¿verdad? Nos debe de llamar mucho la atención, ¿verdad? Deberes conyugales. Vemos allí en Primera de Pedro, lo que leímos 3 del 1 al 2, dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, ¿verdad? Para poder entender este texto, ¿verdad?, es necesario ir al contexto de la época en la que el hermano Pedro dio estas palabras o escribió estas cosas. En la época en que Pedro dijo estas palabras, la iglesia vivía bajo el régimen de la ley de Roma, y en esta ley, ¿verdad?, se dictaba que el hombre o el padre tenía el poder absoluto sobre el total de su familia, principalmente de su esposa. Y el camino que éste seguía era el camino que se tenía que seguir por parte de su familia, por medio de su esposa, por parte de su esposa. Por eso, cuando el hombre era el que conocía y aceptaba del Señor Jesucristo, ¿verdad?, cuando él conocía primeramente del Evangelio, su familia lo seguía, ¿verdad? Su familia iba juntamente con él a los pies del Señor, ¿verdad? Se congregaban juntamente con él. Era más fácil, ¿verdad?, cuando el hombre era el que jalaba, cuando el hombre era el que iniciaba en el camino del Señor. Vamos al libro de Hechos 16, del 29 al 36. Amén. Ya estamos ahí en el libro de Hechos 16, del 29 al 36. Amén. Dice la palabra: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres.
Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. La historia del carcelero, ¿verdad? Este carcelero nos refleja la posición del hombre en esa época. Cuando el hombre, ¿verdad?, conocía primeramente del Evangelio, era más fácil que toda su familia conociera también del Evangelio, porque él tenía una posición, ¿verdad?, en la que él jalaba. Todos lo seguían. Su esposa iba con él, sus hijos iban con él, de manera que no podían, ¿verdad?, preguntar siquiera si querían hacerlo. Iban con él. Mas sin embargo, ¿verdad?, vemos el caso de las mujeres. El caso de las mujeres en ese tiempo era un caso muy distinto. Las mujeres ponían en peligro su lugar como esposas cuando contrariaban las decisiones de su marido. Por eso eran muy cautelosas a la hora de predicar. Era peligroso para ellas. Una mujer que conocía del Evangelio, ¿verdad?, era una mujer que estaba en peligro. Ponía en peligro su posición dentro de su matrimonio. El esposo la podía dejar, el esposo la podía maltratar, el esposo la podía golpear por tomar decisiones, ¿verdad?, por ella misma, no decisiones de su esposo. Estaban expuestas a correr un peligro, corrían peligro. Por eso Pedro, ¿verdad?, las invitaba a ser más cuidadosas con su testimonio que con la prédica que hacían con su boca. Que les decía: asimismo vosotras están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Él sabía de esa situación. Por eso les decía, ¿verdad?, sean cautelosas al hablar, pero que su conducta sirva para ganar a sus maridos. Pedro las invitaba, ¿verdad?, a hablar con su testimonio. Vemos que en la actualidad, ¿verdad?, no existe ese problema, no existe el problema, ¿verdad?, de que la ley casi, ¿verdad?, prohíba a la mujer hablarle o predicarle al esposo. Pero sí pueden existir maridos, ¿verdad?, sí pueden existir esposos que tienen una cerrazón tremenda. Y sabe que ese tipo de maridos solamente se les puede ganar con el testimonio. Se les puede ganar con el ejemplo de vida. Eso es algo que se da mucho dentro de las congregaciones. Vemos hermanas que pasan por situaciones así. Sus maridos se niegan, ¿verdad?, rotundamente a escuchar de la palabra. Dicen: a mí déjame en paz. A mí no me muevas. A mí déjame vivir mi vida como yo la estoy viviendo. Se cierran a escuchar del Evangelio, no quieren saber del Evangelio. Es algo que se da, y hay que decirlo, se da común en muchas congregaciones, que es la mujer, ¿verdad?, la que inicia en el camino del Señor y le cuesta trabajo predicarle al esposo, porque el esposo se niega, porque el esposo se cierra. Es ahí donde entra el testimonio. Es ahí donde entra, ¿verdad?, el actuar de la mujer. Sí existen situaciones como esas en la actualidad. Cabe aclarar, ¿verdad?, que esas mujeres del tiempo de Pedro no estaban en yugo desigual. Eso no es un yugo desigual, puesto que conocían o conocieron del Señor cuando ya estaban casadas. No es lo mismo, ¿verdad?, que desobedecer a Dios casándose con un incrédulo y luego tratar de ganarlo para el Señor. Ese es punto y aparte. Esa es una situación muy distinta. El Señor puede tocar, aún en esa situación, el Señor puede tocar el corazón, ¿verdad?, del cónyuge incrédulo. Pero eso también trae otras consecuencias, ¿verdad? Y eso es lo que en este momento no vamos a hablar al respecto de eso. Pero ese no era el caso de esas hermanas. Ellas no estaban en yugo desigual.
Es una situación distinta que igual se aplica actualmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos? Si su esposo se niega a aceptar el Evangelio, si su esposo se niega a escuchar del Evangelio, si se cierra a la palabra, si se niega a que le predique, es su trato amoroso lo que lo va a doblegar. Que vean usted una actitud abnegada como la del Señor Jesucristo. Una esposa amorosa, una esposa dedicada, una esposa que es buena madre, es algo que todo hombre agradece y es algo que todo hombre observa. Y estas son virtudes que las mujeres cristianas deben tener, porque es algo que el Señor manda. El Señor manda, nos manda a todos a ser amorosos, nos manda a todos a ser comprensivos, nos manda a todos a ser abnegados. Y eso es algo que debe de verse, ¿verdad? Actitudes, virtudes que debe de tener una mujer creyente. Y sabe que cuando el marido es incrédulo lo ve, lo nota. Y dentro de sí dice: yo no quiero saber nada, pero está agradecido de tener una mujer así. Una mujer diferente. Porque las mujeres en el mundo son muy distintas. No digo que todas, pero la actitud en el mundo y más en este tiempo es una actitud distinta. Y un esposo, aun siendo mundano, cuando ve estas características en su esposa, aunque se niegue, está agradecido de tener una mujer así. Y eso habla. Y es una forma de predicar también. Una esposa amorosa, dedicada, buena. Eso es algo que todo hombre agradece. Y esas son virtudes de una mujer que tiene su mirada puesta en el Señor Jesucristo, que busca ser obediente al Señor, porque eso el Señor se lo demanda. Y esa es una forma de predicar. Eso es una manera, ¿verdad?, de atar a su marido. ¿Cómo su marido le va a decir: no te congregues? ¿Cómo su marido le va a decir: no vayas? ¿Cómo su marido le va a decir: no quiero que tengas esas reuniones? ¿Cómo se lo va a decir? Si usted con su testimonio le está demostrando lo que usted es, una hija de Dios. La mejor manera de sosegarlo, la mejor manera de predicarle lo que usted es por medio de su testimonio. Aunque él diga: no quiero escuchar palabra, su testimonio va a obrar en él. Tarde o temprano va a obrar en él. Es por eso que Pedro dice, ¿verdad?, con sus obras, con su testimonio. Él conocía las circunstancias de las mujeres de esa época. Sabían que era complicado para ellas predicar. Decían: está bien, es complicado, no prediques, pero que tu testimonio sirva para ganarlo. Y es algo que todavía se utiliza. Su esposo no quiere escuchar, que su testimonio sirva para ganar. Vamos a continuar ahí en Primera de Pedro 3, del 3 al 4. Amén. Dice la palabra: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu. A mercancía usaban unas pelucas rubias que se pusieron de moda en ese tiempo. Esas pelucas eran llevadas de lo que actualmente es
Alemania, ¿verdad? Ven que las mujeres alemanas son rubias. Entonces, del cabello de estas mujeres rubias, ¿verdad?, se llevaba a Roma, de las germánicas, estas pelucas rubias, ¿verdad? Entonces las mujeres de esa época compraban esas pelucas y con ellas se decoraban el cabello, ¿verdad? Algo así como los tintes en la actualidad, ¿verdad? Estas eran llevadas desde esas tierras de Alemania, ¿verdad? Pero lo que debemos entender es que Pedro en ningún momento prohibió el arreglo personal. Él en ningún momento les dijo tienen que andar despeinadas, o tienen que andar chamagosas, o tienen que andar desarrapadas. Eso no fue lo que Él les dijo. Él lo que les está pidiendo es no ataviarse con ello, tener por encima de eso la actitud interna, que lo que brille sea lo que se lleva en el interior, lo que se lleva en el corazón. Él no está diciendo no se arreglen, Él está diciendo que sea más importante para ustedes lo que es tu interior, lo que le agrada a Dios. La bondad, la misericordia, la obediencia. Eso debe de ser lo que las debe de decorar. Que cuando las vean en la calle, las admiren por su forma de ser, por ser bondadosas, por ser amorosas, por ser obedientes a sus maridos, por ser de buen testimonio. Que busquen llamar la atención por esas virtudes. No por el peinado, no por el vestido, no por las alhajas. Eso es lo que Pedro les está diciendo, ¿verdad? Porque ahora vemos, ¿verdad? En muchas congregaciones, ¿verdad? Se le prohíbe a la mujer peinarse, se le prohíbe a la mujer pintarse, ponerse aretes, vestirse de tal o cual forma. Dice, no, es que no. Y se los prohíben usando esta parte de la Escritura. Pero si lo analizamos, Pedro va por otro lado. Pedro no está prohibiendo que tuvieran, ¿verdad? Que se peinaran o que se arreglaran. Él lo que está diciendo es que por encima de todo eso, tengan esto otro que es más importante. Que las defina esto, lo interior, no lo exterior. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Y es algo que hasta la actualidad, ¿verdad? O sea, usted puede arreglarse, usted puede pintarse, usted puede usar aretes, usted puede andar agradable, pero debe de entender que eso no es lo más importante para usted. Lo importante es lo interior, lo importante es agradarle al Señor. Eso es lo que la debe de definir como hija de Dios. Vamos a continuar. Primera de Pedro 3, del 5. Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Es una palabra, ¿verdad?, que como hombres a muchos nos agrada mucho, ¿verdad? ¿Qué dice? Muchos quisiéramos que nuestra esposa nos dijera Señor. Muchos pelean eso. ¿Sabe que muchos hermanos pelean eso? Es que ¿por qué no me dices Señor? Es porque no me tienes ese respeto que Sara le tenía a Abraham. Se agarran de esa parte de la Escritura, ¿verdad? Quieren ese trato magnífico que Sara le tenía a Abraham. Pero aquí lo interesante, ¿verdad?, para nosotros como maridos viene más adelante. ¿Quieres que tu esposa, verdad, se dirija así a ti? ¿Quieres que tu esposa te respete de esa manera? ¿Qué dice más adelante? Ahí en 1 de Pedro 3:7. ¿Está ahí? Dice la palabra: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Qué dice? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil
y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, si le gusta, ¿verdad?, la palabra anterior, le gustaría que le dijeran mi Señor, que le dieran, ¿verdad?, todo ese trato magnífico como Sara se lo daba a Abraham. Pero sabe que una cosa también lleva a la otra, y las dos son igual de importantes mutuamente. El marido también debe de dar respeto. El marido también debe de dar amor. Que dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Y cómo es vivir sabiamente con su esposa? Haciendo lo que el Señor manda, respetándola como el Señor lo manda a que la respete. Quiere que lo llame el Señor y usted lo ve, ¿verdad?, como si tuviera una posición más alta que la de su esposa. Pero eso no es lo que manda el Señor. El Señor lo manda a respetar a su esposa, a amar a su esposa, a llevar a su esposa por el camino de Dios, a regir a su familia conforme a la voluntad de Dios, a que su matrimonio tenga como cabeza al Señor Jesucristo. Vivid con ellas sabiamente, como Dios manda, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. El hecho de que Pedro llame a la mujer vaso frágil no significa que ésta tenga un menor valor, y tampoco significa que sea un objeto del hombre, ¿verdad? Que la compare con un objeto que es el vaso no significa que está diciendo que la mujer es un objeto. Lo que Pedro está diciendo, o a lo que a Pedro se refiere, es esa condición delicada de la mujer, y una condición delicada físicamente. ¿Sabe que en el tiempo que Pedro escribió esto, la mujer estaba totalmente sujeta al marido? Y si el marido no la defendía físicamente, estaba expuesta a que la maltrataran. Si el marido no veía por ella económicamente, estaba expuesta a quedar a la deriva. Entonces Pedro es lo que dice: verlas, cuidarlas como a vaso frágil, un vaso delicado que puede ser lastimado. Eso es a lo que Pedro se refiere, no a que es como una parte de su posesión, ¿verdad?, como un jarro, como su coche, como su moto. No se refiere a eso, se refiere a esa condición delicada de la mujer. Y dice, así es como ustedes deben de cuidarla, como un vaso frágil. Ver por ella, cubrirla con sus manos. ¿Cómo se cuida un vaso frágil? Con las manos. Se guarda entre las manos. Y dice, y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué significa eso? Que delante del Señor Jesucristo todos tenemos el mismo valor, tanto hombres como mujeres. Tanto el esposo como la esposa tienen el mismo valor delante del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos visto, verdad?, que los hombres en algunas congregaciones tienden a quererse sentir superiores, ¿verdad?, a las mujeres. Inclusive en la doctrina eso es lo que se fomenta. Se fomenta el machismo. Y se agarran de ese versículo, ¿verdad?, de que tienes que decirme Señor y que tienes que sujetarte a mí y que aquí nada más yo valgo y mis chicharrones son los que truenan. La palabra no va por ese lado. El Señor las ha hecho coherederas juntamente con nosotros. Nuestro valor es el mismo. El Señor murió por hombres y por mujeres. Fíjese que hace tiempo, ¿verdad?, fuimos, hubo por ahí unas campañas, ¿verdad? Y en esas campañas se habló
sobre el matrimonio. Y se hablaba, ¿verdad?, de que así como el padre, ¿verdad?, es la cabeza del Señor Jesucristo, así el marido también es la cabeza de la mujer. Pero esto no significa, ¿verdad?, que el marido sea más grande que la mujer. Y es algo bien interesante, el saber que el valor es el mismo delante del Señor. Continuamos ahí. Vamos a volverlo a repetir, 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y aquí sigue algo bien interesante, más adelante. Usted, mi hermano, que ya está casado, ¿verdad? Vea lo que dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si usted es incapaz de regir su familia como Dios manda, si usted es incapaz de tratar a su esposa como a vaso más frágil, de darle ese cuidado, de darle esa atención, de darle ese respeto, si usted es incapaz de todo eso, ¿qué dice aquí? Que sus oraciones no llegan al Señor. Para que sus oraciones no tengan estorbo, usted tiene que ser cuidadoso en su matrimonio, en cómo lleva su matrimonio. Vamos al libro de Mateo 5, del 23 al 24. Amén. Dice la palabra: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahí se está hablando palabras, ¿verdad?, del Señor, en donde se habla, ¿verdad?, de estar bien con el hermano. Pero esas también son palabras que se aplican en el matrimonio. ¿De qué sirven, verdad, nuestras ofrendas? ¿De qué sirve nuestra alabanza? ¿De qué sirve, verdad, nuestro diezmo si estamos en pleito con nuestro cónyuge? ¿De qué sirve? Eso es algo que no agrada al Señor. Eso es fuego extraño delante del Señor. ¿Quiere usted agradar al Señor? Debe de estar bien con su esposo, debe de estar bien con su esposa. Si no, todo eso que usted lleve al Señor no le agrada. Para Él es basura, para Él no tiene valor. Vienen peleados a la congregación, vienen peleados, o usted viene pero está peleada con su esposo, o usted viene y está peleada con su esposa, y viene aquí, y viene y diezma, y viene aquí, y se pone a danzar y a cantar, y aleluya. Sus palabras y su diezmo y su ofrenda no son agradables al Señor. Primero debe de arreglarse con su esposo o con su esposa. Debe de arreglar su situación. Y entonces sí. ¿Y qué dice aquí? Dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Está de pleito en su casa, ¿verdad?, con su cónyuge, pero luego está orando: Señor, es que necesitamos, Señor, es que necesito, Señor, es que sáname, Señor, es que levanta mi trabajo, levanta mi negocio, levántame como varón. Pero está en pleito con su mujer. Eso le estorba en su petición, eso le estorba en su oración. No espere que el Señor le responda, al menos no de buena manera. Entonces, como vemos, la mujer, ¿verdad?, está llamada a ser el testimonio a su esposo. Tiene ciertos deberes dentro de su matrimonio, aun cuando su marido sea incrédulo.
No es porque es incrédulo, entonces le voy a desobedecer. Porque es incrédulo, entonces lo voy a juzgar. Voy a ser dura y fría con él porque él es incrédulo. Como si estuviera un escalón arriba. Eso no manda el Señor. Porque es incrédulo, entonces gánalo con tu testimonio. Sea amorosa con él. Pero no solamente es para las mujeres, ¿verdad? Es para los hombres también. Se cuida. Guíala sabiamente. Y guiarla sabiamente es guiarla en el camino de Dios. Entonces vemos que el Señor, ¿verdad?, tiene para los dos. Hay deberes conyugales tanto para la mujer como para el hombre. Y delante del Señor ninguno de los dos es menor que el otro. Delante del Señor ninguno de los dos es mayor que el otro. El hombre tiene mayor responsabilidad y conforme a esa responsabilidad, pero el Señor, yendo a su palabra, todo es más fácil, hermanos. Vamos a orar. Señor, le damos gracias, Padre, por su palabra, Señor, porque su palabra es hermosa. Ciertamente, Señor, pues nos pega, Señor, nos toca, Señor, muchas veces donde más nos duele, Padre. Pero su palabra es hermosa, Señor, y sirve, Señor, para motivarnos, para redarguirnos, Señor, para consolarnos también. Yo le doy gracias, Señor, porque todo eso usted lo hace, Señor. Le pido, Padre, por esta congregación, Señor, por los matrimonios que conforman esta congregación, por los matrimonios que conforman su iglesia, Padre, y aún por mis hermanos, Señor, que aún no están en matrimonio, Señor, para que usted también les muestre, Padre, qué es lo que usted pide, Señor, de un hombre, de una mujer de Dios en los matrimonios. Yo le pido, Señor, que usted nos muestre, Señor, que usted nos reafirme en su palabra. Le pido por mis hermanas, Señor, que están en esta situación, que aún sus esposos, Señor, no quieren venir, Señor. Usted ayúdelas, Señor. Ayúdelas a ser de testimonio, Señor, a ser mujeres irreprensibles, Señor, que demuestren bondad, que demuestren apego, Señor, que demuestren ser abnegadas, Señor, como el Señor Jesucristo lo fue. Le pido también, Señor, por nosotros, los varones, Señor, que nos ayude, Señor, a llevar a nuestras familias, a llevar a nuestras esposas por el camino que usted nos pide, Señor, sabiamente en su palabra, a cuidarlas, Señor, como a vasos frágiles, a entender que ellas son más débiles físicamente, Señor, pero también ante usted tienen el mismo valor que nosotros. A que no tratemos, Señor, de ser altivos, de ser soberbios, Señor, de querer ponernos por encima de ellas, porque eso no es lo que usted pide, Señor. Y entender, Señor, que así como nos ha dado una posición más de mayor responsabilidad, Señor, dentro del matrimonio, también así usted un día nos va a pedir cuentas, Señor, sobre esa posición. Yo se lo pido, Señor, y le doy gracias en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.